nosotros, Señor. Algo preparado especial, Padre. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús.
Ya, bueno, entramos un poquito en calor en esta tarde tan helada de Punta Arenas. Vamos a comenzar dando la palabra del Señor al tiro nomás. Ya oramos, ya cantamos, ya adoramos al Señor, así que vamos a comenzar. Su palabra en esta tarde está en Mateo capítulo 7, verso 13 al 14. Dice: entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y espacioso el sendero que conduce a la perdición, y muchos son los que van por él. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos hallar. Voy a silenciar esto para que no suene, no haya problema. Ahí. Ya, ahora sí. Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos hallar esa puerta, queriendo revelarnos en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, sino que desde el vientre de nuestra madre el Espíritu Santo ha estado junto a nosotros y ha querido y ha anhelado con todo su corazón que podamos llegar al arrepentimiento, que podamos llegar a la vida eterna y a este galardón que Dios nos tiene preparado para cada uno de los que le amamos. Así que quiero saludar a todos los que se van a conectar, los que se han ido conectando y desconectando, y todos los que van a ver esta transmisión también quiero saludarlos. Quiero poder en esta tarde entregar una palabra de parte de Dios para cada uno de nuestras vidas. Primeramente para mí, por sobre todas las cosas, porque Dios nos habla primero a nosotros para que nosotros podamos ser portadores de su palabra para los demás. Amén. Así que, bueno, esta palabra es tan conocida, es tan escuchada, yo la he escuchado muchas veces, yo creo que ustedes también, que se dice mucho de que hay que entrar por la puerta estrecha y no por la puerta ancha, porque es muy espaciosa y son muchos los que se pierden en esa puerta. Así que Dios en esta tarde quiere hablarnos nuevamente de esta misma palabra que hemos escuchado, pero quizás desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y quiere recordarnos la importancia que es tomar una decisión para poder seguirlo, tomar una decisión para poder ver qué camino yo voy a tomar para seguir a Cristo. Así que es tan, ¿cómo se llama? Es tan común escuchar esta palabra como les decía, pero Dios quiere hablarnos en esta tarde y decirnos que tenemos que conducirnos por el camino, tenemos que conducirnos por la puerta estrecha, tenemos que poder entender que lo que cuesta más es lo que quizás nos va a costar en la vida, pero vamos a poder llegar también al camino, al objetivo, que es estar en Cristo Jesús, que es poder un día verle cara a cara y poder entender que cuán valioso fue mi trabajo en esta tierra, aunque fue poco, porque siervos inútiles somos, pero cuán valioso fue haber seguido a Cristo, haberle creído, haber predicado su palabra. En estos tiempos no se está dando el valor a la palabra de Dios como deberíamos darle el valor.
Quiero saludar ahí que se conectó mi tía Angélica, creo que es porque veo la foto del perrito. Así que les mando un saludo grande. Me gustaría poder comunicarme igual. Y un saludo a todos los que se están conectando. Bueno, vamos a seguir hablando. Que la palabra Mateos, la Biblia que todos tenemos, Biblia de cualquier religión, bueno, católica o cristiana, es la Biblia de todos. Y la palabra en Mateo, en el Evangelio, que cuenta las historias de Cristo, dice que Cristo, hablándole a la gente, dice que les pedía que entraran por la puerta estrecha, la puerta más angosta, porque era muy amplia la puerta espaciosa y el sendero que conduce a la perdición. O sea, Dios nos está poniendo una perspectiva de dos puertas. Hay una puerta estrecha y una puerta ancha. Dice que la puerta estrecha es por la que tenemos que ir el ser humano, y la puerta ancha es la que no hay que ir porque esa conduce a la perdición. No olvidar que la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su destino es final de muerte. Entonces, ¿qué es importante en esto? Entender que Dios quiere hablar a nuestra vida, quiere hablar a nuestros corazones, quiere poder llegar a nosotros, pero no como un Dios lejano, no como generalmente lo vemos como un Dios lejano, sino que un Dios cercano, que pueda hablar a nuestra vida, que puede hablar su Espíritu Santo y comunicarse con nosotros. Es una decisión que hay que tomar cuando uno llega a Cristo, cuando uno sabe de este Dios maravilloso, que es un Dios que en estos tiempos sana, que restaura, que levanta al caído, que libera al cautivo. Es una decisión la que yo tomo. Cuando yo tomo decisiones en mi vida, tienen que ser certeras, tengo que tener la convicción de tomar una decisión y sé que esa es la correcta. En esta ocasión, los hijos de Dios decidimos ir por la puerta estrecha, la puerta que cuesta más, la puerta que no va a ser fácil el camino, no va a ser fácil como el camino que recorrió Cristo a llegar a la cruz del Calvario cuando tuvo que entregar su vida por nosotros. No va a ser fácil esta puerta. Pero en el camino vamos a recibir lo mismo que recibió Cristo. Yo creo que cuando él iba en la cruz lo iban escupiendo, se iban burlando. Él atravesando ese dolor de los latigazos, de las heridas en su cuerpo, sabía que el destino no era un destino, era un destino de gloria, porque él sabía cuál era su propósito, porque él sabía que el propósito de él era llegar y dar su vida en rescate por muchos. A pesar de que ese camino fuera tortuoso, a pesar de que ese camino costara. ¿Por qué? Porque le iba a costar dolor, porque le iba a costar heridas, porque le iba a costar la sangre, su propia sangre. Entonces, ese es el llamado para cada uno de nosotros. Pablo decía que Dios le revelaba que él iba a pasar en cárceles, que iba a pasar aflicciones, que iba a pasar necesidad. No precisamente seguir a Cristo es que vamos a ser que vamos a estar felices toda la vida. Pero sí somos bendecidos porque entendemos que nuestro tesoro no está en esta tierra, sino que está en el cielo. Así que al tener nuestro tesoro en el cielo, nuestro corazón también está allí, nuestra mirada está puesta en Él, en las cosas que Él nos da, en lo que Él hace por nosotros, en el amor que nos da, en su cuidado. Así que seguir a Cristo es una decisión que va a cambiar nuestra vida, que si yo ya estoy en Cristo, también tengo que tomar decisiones. Hay muchos cristianos que ya están en Cristo, pero que aún no han tomado la decisión de seguir a ese Cristo en el que creen. La Biblia dice que los demonios creen en Cristo y hasta nos ganan porque tiemblan ante su presencia. Y muchos hijos de Dios o muchos cristianos en estos tiempos no tienen temor a Dios. No tienen el corazón de querer agradar a su Padre, de querer agradar a Dios, sino que tienen ese corazón de no querer agradar a Dios, de hacer su propia voluntad y cumplir sus propios deseos. Nuestro principal objetivo en la tierra sabemos que es predicar la palabra de Dios, pero también tenemos que tratar de tener un corazón como aquel que tuvo David, un corazón que pueda realmente agradar a Dios, un corazón que sea conforme al corazón de Dios. Y para eso tenemos que tener un tiempo con Dios, tenemos que acercarnos a Él y tomar la decisión de la que les hablo yo, de decidir si ir por la puerta estrecha o por la puerta ancha. Pero la puerta ancha no nos conduce a nada bueno, pero la puerta ancha es engañosa.
porque la puerta ancha fue la que vivimos algún día todos nosotros. La diversión, la puerta ancha no solamente es la diversión cuando yo estaba, no sé, me iba a fiestas, etcétera, cuando fumaba, no sé, cuando tomaba en exceso. La puerta ancha no es solamente la fiesta, no me refleja eso, sino que me refleja también mi vida como cristiano. ¿Qué es lo que está reflejando mi vida como cristiano en este tiempo? ¿Qué es lo que yo puedo también reflejar y proyectar a los demás con mi vida? Eso es algo que yo siempre hablo porque es un tema de que me apasiona poder hablar de lo que estamos reflejando en estos tiempos con nuestra vida a los demás. La palabra es clara y dice que vean sus obras, vuestras buenas obras, para que viendo sus obras, o sea, las de nosotros, puedan glorificar a su Padre que está en el cielo. Qué importantes son los frutos, qué importante es el testimonio que tengamos. Quiero recalcar el testimonio después de Cristo, después de haber recibido a Cristo, después de haber sido lavado por su sangre, renovado, después de haber sido sellado con el poder del Espíritu Santo. Ese testimonio, no estoy hablando del testimonio de cuando yo no estaba con Cristo, cuando yo estaba alejada, no estoy hablando de ese proceso. Yo estoy hablando del testimonio de cuando Dios ya me lavó, cuando Dios ya me selló con su Espíritu Santo, cuando yo he sido renovada y he sido nueva criatura. Qué importante es cuidar nuestro testimonio delante de los hombres, no para agradar al hombre, sino que para que viendo las obras de nosotros ellos puedan glorificar al Padre que tenemos en el cielo. Es importante poder cuidar ese testimonio, poder tener frutos dignos del Espíritu Santo, poder practicar los frutos. La palabra en 2 de Pedro dice que añadamos a nuestra fe virtud. Luego dice que a esa virtud le añadamos entendimiento. Luego dice que a ese entendimiento dominio propio. Luego del dominio propio es como una cadena. Después del dominio propio viene la constancia, luego la devoción a Dios, luego el afecto fraternal y luego el amor. Todo termina en amor. La ley se resume en amor. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta palabra? No solamente depende de Dios que nosotros podamos reflejar y proyectar los frutos de Dios, que nosotros podamos reflejar esa virtud en nosotros, ese afecto fraternal por los demás, sino que también es una decisión que tenemos que tomar como hijos de Dios, de qué es lo que queremos proyectar a la gente, de qué es lo que queremos reflejar a los demás. Porque no podemos ser inherentes ante esta situación. Tenemos que tener ese corazón, esa disposición de querer reflejar frutos del Espíritu Santo. Dice, añadan la virtud. La virtud es algo que causa un efecto positivo en determinada cosa o en determinada persona. Eso es virtud. Eso es virtud, es algo positivo. A la virtud le añaden el entendimiento. El entendimiento es tan importante en estos tiempos, poder entender en qué tiempo estamos viviendo, poder entender la palabra de Dios, poder entender el propósito y la visión que Dios tiene con nosotros, con cada uno de nosotros. Quiero recalcar esto del entendimiento porque todos nosotros tenemos un ministerio. No son solamente algunos que tienen un ministerio de pastorado o otros que tienen el ministerio de evangelismo, de misioneros y todos los ministerios que hay, ¿cierto? Apóstoles, profetas. No, todas las personas tenemos un ministerio y el primer ministerio es la gran comisión, ir y predicar. Ese es el primer ministerio. ¿Por qué? Porque esa es nuestra gran comisión. Dios nos reunió a todos con el único fin de poder evangelizar, de poder preparar el camino, de poder enseñar su palabra, de poder mostrar por qué Cristo vino a la tierra hace más de 2000 años. Hay algo que a mí me causa mucho, yo siempre lo cuento. Cuando yo era niña, yo veía las películas en la Semana Santa, ¿cierto? Que transmitían todo el día la Pasión de Cristo. Bueno, en ese tiempo no estaba la Pasión de Cristo, creo que era más grande. Pero transmitían todo el día las películas de Jesús y yo veía cómo Jesús moría. Me encantaba ver las películas de Jesús, siempre fui cercana a Dios. Siempre traté de participar en las cosas de Dios. No entendiendo bien, pero trataba de participar en las cosas cristianas, ¿cierto? Y yo lloraba cada vez que veía el final de la película cuando crucificaban a Cristo. Pero yo nunca entendí por qué Cristo estaba muriendo en la cruz, por qué si Él era Dios no se podía salvar a sí mismo.
Y tampoco creo que lo pregunté, ni nadie me lo explicó, porque yo tampoco lo preguntaba, solamente yo no entendía, decía, pucha, ¿por qué tuvo que morir? ¿Por qué? Y yo lloraba cada vez que veía esas películas. Hasta que tuve que ser grande y poder entender, y una persona tuvo que venir a mi vida y me tuvo que enseñar la misión de Cristo al morir en la cruz, que no era porque Él era débil, sino que porque el morir en la cruz iba a darnos la salvación que necesitábamos. El morir en la cruz era una decisión que había tomado el Hijo de Dios, de haberse despojado de sí mismo, de haberse humillado a sí mismo, o sea, despojado, humillado de su condición siendo Dios, dice su palabra, se despojó y se humilló a sí mismo para hacerse, para pagar por cada uno de nuestros pecados. Y cuando yo conocí esa verdad, pude entender por qué Cristo había muerto en la cruz, y ya no era una niña, sino que era una adulta, entendiendo el propósito que tuvo Dios. Y así como Dios tuvo ese propósito y nos pudo dar la salvación, cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos un ministerio. Y el primer ministerio es ir y predicar a toda criatura. La palabra dice 7 cosas aborrece el Señor de nosotros. Y una de ellas son las manos derramadoras de sangre inocente. Y eso no se refiere solamente al asesinato, literalmente, sino que se refiere a si yo tuve la oportunidad de predicarle a alguien, un compañero de trabajo, etcétera, y yo no le prediqué, entonces yo el día de mañana esa persona va a estar delante de Dios, no, y nadie le va a haber hablado a Dios porque era mi oportunidad de hablarle de Dios y de la salvación y yo no lo hice. Entonces esa sangre va a caer sobre mi vida. El apóstol Pablo decía, cuando les hablaba a las iglesias, le decía, bueno, yo ya estoy libre de su sangre porque yo ya les prediqué cuando se estaba despidiendo porque sabía que no los iba a volver a ver. Es importante en estos tiempos entender que no solamente los pastores tienen un ministerio, que no solamente está el evangelista tanto, el misionero tanto, el profeta tanto, no, yo también tengo que salir de cuando pase la pandemia y yo vuelva a ir a la iglesia, si el Señor lo permite, tengo que salir de mi zona de confort, de mi comodidad, de donde yo estoy sentada, de la banca. Tengo que hacer algo para Dios. Tenemos que entender que Dios tiene una decisión para cada uno de nosotros, es una decisión que tomamos nosotros, pero Dios tiene un propósito, una visión para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Cada uno tiene que entender. Por eso la palabra dice, a la virtud añade el entendimiento. Entendamos cuáles son mis fortalezas. Si mi fortaleza es hablar y predicar y yo voy al trabajo y donde yo esté yo estoy hablando de Cristo, bueno, quizás mi fortaleza sea evangelizar. Si mi fortaleza es, no sé, cantar o quizás guiar, bueno, mi fortaleza será otra, pero todos tenemos un ministerio, no solo algunos. La palabra dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Un rey es aquel que proclama decretos, que proclama leyes para su ciudad, para su nación. Es como lo que hace el presidente ahora. Proclama decretos, leyes, ¿cierto? Y un sacerdote es aquel que guía. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra posición acá en la tierra. Mi posición no es solamente recibir la palabra de Dios, sino que yo también tengo que recibir, pero de lo que de gracia recibiste, dar por gracia también. Entonces es importante poder entender a la virtud, añadamos el entendimiento. Luego viene que al entendimiento le añadimos dominio propio. El dominio propio es que yo pueda controlar mis emociones, que yo pueda controlar mis sentimientos. Y esto aplica para cualquier aspecto de la vida. Mi esposo se reía ayer porque yo le decía, para mí, el dominio propio yo lo asemejo con cuando uno quiere hacer dieta. O cuando uno quiere tomar un estilo de vida saludable y uno dice, ya voy a comenzar el lunes a hacer ejercicio, o voy a comenzar el lunes a hacer dieta, voy a comenzar a hacer una dieta, no sé, detox, o a comer menos azúcar. Y también es algo de lo que no se habla. En estos tiempos nos está hablando del cuidado integral del cristiano. Es importante que como cristianos tengamos un cuidado integral. Y es algo que cuesta, lo digo con causa de razón, porque de repente uno igual quiere, no sé, comer cositas ricas, chanchear, pero hay cosas de las que no debemos abusar. También entiendo de lo que hablo porque yo soy una estudiante de nutrición y dietética. Sé que no estoy en mi mejor estado en este momento, pero ya comencé. Yo lo doy como ejemplo porque sé que no soy la única. Ya comencé ya
a tomar hábitos ya de alimenticios mejores que los que tenía antes. ¿Por qué? No por un beneficio de estética, sino que por salud, por salud. Yo le hablo a Alexi de repente y me encanta ver estos programas, ¿cierto? De las propiedades de los alimentos, que de acá y allá y cuando bajan de peso. Pero me encanta, ¿por qué? Porque yo le digo, mira cómo es Dios tan sabio, le digo a mi marido, que creó todos estos alimentos, estos vegetales, estas frutas, estas verduras, las semillas del zapallo. Mira, tiene zinc, tiene estas propiedades, estas vitaminas sirven para tal respuesta en el organismo. Mis órganos se forman a través de eso. Mi cuerpo tiene una respuesta antiinflamatoria a algunos alimentos. Entonces yo me gozo y yo digo, Señor, de verdad que nosotros somos tan necios que el hombre tuvo que meter la mano y procesar la comida. Mire de lo que ya estoy hablando, me parece gracioso, pero mire, un saludo para la pastora Yesenia desde Coquimbo, dice, somos buenos para comer rico. Así es verdad, sí, y no es malo, porque dice que la palabra, como, bueno, me voy a atrever, que hay tiempo para todo, pero siempre hay un equilibrio, y a veces nosotros los seres humanos abusamos un poquito de eso. ¿Y qué pasó? El hombre tuvo que meter su mano en la industria alimentaria y empezar a procesar los alimentos, los cuales tienen aditivos, tienen preservantes, que no son precisamente para que nuestro cuerpo los metabolice bien. Entonces, por eso después vienen las enfermedades, viene el cáncer, vienen múltiples enfermedades y enfermedades no transmisibles, las cuales son diabetes, hipertensión arterial, etcétera. Bueno, ya me voy a poner a dar una charla de nutrición, pero ¿a qué quiero llegar? A que si uno se pone a averiguar, y es algo bueno, que si uno se pone a averiguar de las propiedades de los alimentos, podemos sanarnos a través de los alimentos. Entonces después llegamos los hermanos al culto y decimos, pucha, Señor, sáname porque tengo esta enfermedad, tengo una diabetes, tengo la presión alta. Cuando somos jóvenes, ojo, porque al ser mayor, ya de 80 años, tenemos una predisposición genética, ¿cierto?, a enfermarnos más. Entonces después llegamos al culto, Señor, sáname, pucha, ¿por qué no me sanas? Y resulta que Dios te está diciendo, mira, yo todo lo que te puse en la mesa, toda la creación, todas las semillas que yo creé naturales, todas las frutas y todas las verduras que yo puse a tu disposición son para ti, para tu salud integral. ¿Y para qué vamos a estar con cosas? Es algo que no se predica ahora. Somos porfiados los cristianos porque hablamos solamente de algunas cosas, pero qué importante es poder utilizar lo que Dios nos ha abierto las puertas o el entendimiento que tenemos, ¿cierto? En mi caso, yo voy ya en 4º año de nutrición, me queda poquito para terminar, ahora estoy congelada así por mi bebé, pero qué importante es también el poder utilizar este conocimiento que nos va a ayudar también para tener una salud integral, para poder tener un concepto, una cultura integral de todo lo que tenemos que ser como cristianos. Porque no se predica ahora esto, porque somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios y tenemos que cuidarnos. Y no quiere decir que yo nunca más me voy a comer una hamburguesa, que es lo que más me gusta a mí, las hamburguesas. Si hablamos de comida así, trampa, me gustan las hamburguesas, pero de vez en cuando, ya que no se haga habitual. Mira que lo que tiene más impacto en el cuerpo es lo que yo hago siempre. Si yo el 80% de mi mes, de mi semana, yo trato de comer más saludable, más natural, más orgánico, saco el azúcar de la mesa, saco la sal de la mesa, entonces eso es lo que va a tener un impacto más grande en mi vida. Y ese 20% yo puedo de repente comerme algo, puedo comerme una hamburguesa, puedo hacer una comida, ¿cierto? Porque si de repente se usa mucho cuando uno está en la iglesia hacer un culto de repente para el Día de la Madre, el Día del Padre, bueno, hacemos después un cóctel, ahí hay tortitas, hay cosas ricas, tampoco voy a estar, no, yo no puedo comer, no puedo. O sea, lo que quiero explicar es que todos los extremos son malos, que Dios nos da el entendimiento para poder hacer un equilibrio en nuestra vida. Todo es un equilibrio, nada es así de extremista, todo tiene un equilibrio. Y bueno, me puse a hablar de alimentación, nada que ver, pero yo sé que el Señor le está hablando a muchos como ha hablado a mí en este tiempo. Le está hablando a cada uno, a muchos, sobre este tema que es tan importante también como la salud integral. El día de mañana me gustaría poder, ya titulada, hacer una charla de esto porque es algo que me apasiona en este momento. Hablar de la salud, de que uno de repente se descuida, y primeramente parto por mí,
que uno se descuida también en este aspecto. Pero bueno, Dios nos, como decía, a la virtud añade el entendimiento. Dios nos da el entendimiento para poder entender todas estas cosas, como es la salud integral de un cristiano, como es entender su palabra en estos tiempos. Ya me estoy desviando mucho del camino. Pero Dios nos da ese entendimiento. Después dice el entendimiento dominio propio. Ah, ya me acordé porque estaba diciendo dominio propio. Dominio propio, y lo estaba diciendo por eso mismo. Porque cuando uno tiene el afán de hacer una dieta, o ese ejemplo puse yo, ustedes pueden poner cualquier ejemplo. También puede ser no controlar mis emociones, ser una persona muy ansiosa, una persona que quizás no le deja sus decisiones o su vida en manos de Dios, sino que es una persona ansiosa que se deja controlar, que las emociones más te controlan a que uno pueda controlar sus emociones por sí sola. El dominio propio es algo integral también, que se puede aplicar a cualquier aspecto de mi vida, pero no sé por qué me gusta poner el ejemplo de la alimentación, creo que es lo que más me caracteriza. Bueno, después del dominio propio dice que se le añada constancia. Ahora no voy a poner el ejemplo. Cuando uno dice, voy a comenzar este lunes a hacer deporte. Voy a comenzar este lunes a leer la palabra de Dios todos los días. Voy a comenzar a leer Proverbios, un ejemplo. Porque Proverbios tiene, creo, 30 o 31, no recuerdo, pero es como los días del mes. Creo que son 30 o 31, si alguien me puede soplar. Bueno, y voy a comenzar a leer cada día un proverbio. Voy a comenzar todos los días a orar a las 5 de la mañana. Voy a comenzar todos los días a hacer deporte en ayunos. Voy a comenzar a hacer tal cosa. Voy a comenzar a tocar la guitarra, a cantarle al Señor, a tener un tiempo de intimidad con Dios. ¿Y qué pasa? Mi constancia decae. Somos inconstantes. Luego pasamos bien una semana, 2 semanas y luego ya se nos olvidó lo que habíamos prometido, lo que habíamos dicho y lo que nos habíamos propuesto. No todos, porque considero que hay personas muy ordenadas y sistemáticas y bueno, gloria a Dios por eso. Yo no soy una de esas, yo soy súper desordenada y todo, pero qué importante es tener constancia en lo que nosotros hacemos. Y por eso es algo importante ahora el tema de la decisión, porque si yo tomo una decisión de seguir a Cristo, de ir por esta puerta angosta que nos lleva a la salvación, que nos lleva a una bendición venidera, una bendición de Dios, yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que ser constante en lo que hago. Voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de los pastores. Los pastores no pueden decir un día, ya, me aburrí, no soy más pastor y dejo la iglesia. Hay personas que sí lo han hecho y dañan a las ovejas de atrás, a todos los que vienen detrás de ellos, ¿cierto? Pero hay personas que sí lo han hecho, pero de eso se refiere la constancia. Luego dice que de la constancia vamos a añadir, voy a buscar mi torpeo porque no recuerdo todo de memoria. Constancia, devoción a Dios. La devoción a Dios es una entrega total. Yo le entrego todo mi ser a Dios. Yo le entrego todos mis deseos, todos mis sueños. Tienen que ser los de Dios. Los sueños de Dios son míos. Yo me los apropio. Yo me entrego totalmente al Señor. Luego de la devoción viene el afecto fraternal. Y el afecto fraternal, qué importante es. El afecto fraternal es lo que es propio de hermanos, de familia, de papá, de mamá. Eso es un afecto fraternal cuando uno ve a su familia, ¿cierto? Le da un abrazo. Ay, que te amo, mamá, que te amo, hermano, que te amo, esposo. Eso es un afecto fraternal. Y eso es lo que Dios nos pide que también tengamos con los hermanos, con el prójimo, porque es importante. Y luego dice el amor, que es algo que me encanta hablar a mí del amor, que es lo que resume toda la ley. Si pudiéramos cumplir los primeros mandamientos de la ley, que es amar a tu Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces cumpliríamos y no nos costaría cumplir los demás mandamientos de la ley. Gracias a Dios, ahora no estamos en ley, estamos en gracia, por lo tanto, sabemos que somos imperfectos y que la palabra dice que si tú fallas en un punto de la ley, entonces eres culpable de haber transgredido toda la ley. Gracias al Señor que estamos en tiempos de gracia, de poder entender que no somos perfectos, pero también poder entender que somos seres autónomos, que somos seres que tomamos decisiones
y principal decisión es poder escuchar la voz de Dios en estos tiempos, poder añadir la virtud que dice la palabra, poder añadir el entendimiento, el dominio propio, esos frutos que vienen del Espíritu Santo, pero que no solamente dependen de Dios, porque Dios está con los brazos abiertos, dispuesto a darnos todos esos frutos, y dice, hijo, hija, yo te doy amor, yo te doy afecto, yo te doy templanza, yo te doy todo, yo quiero, yo anhelo con mi corazón que tú puedas ser lleno de mí. Yo anhelo que tú puedas escucharme, oírme y tener mis ojos y mi corazón en ti, pero la palabra en 2 de Pedro nos dice, añádanla a su fe. O sea, también es una decisión que tomamos nosotros. También hay un sacrificio, ¿cierto? No el sacrificio de Cristo que lo hizo una sola vez y para siempre, sino que hay un sacrificio de parte de nosotros de tomar nuestra cruz y decir, bueno, yo voy a añadir a mi fe virtud, yo voy a tener dominio propio sobre mis sentimientos, sobre mis emociones, voy a ser más constante, voy a tener un afecto fraternal con mis hermanos, voy a ser alegre, voy a ser feliz y voy a amar, algo que hablábamos con mi marido anoche, voy a quitar el crédito a él, porque yo siempre, bueno, cuando leemos la palabra, ¿cierto? De repente Dios nos habla de diversas maneras. Dios tiene una multiforme gracia que Él a cada uno de sus hijos tiene un trato especial. Si bien sabemos que tenemos la palabra de Dios, que es la profeta mayor, que es la que nos habla, que abrimos la palabra y wow, el Señor nos sorprende con su palabra, sabemos también que Dios trata y el Espíritu Santo trata con cada uno de nosotros de distinta manera. Y también eso no es no hace acepción de personas, sino que eso tiene más relación con cómo yo me dispongo delante de Dios. Si yo tengo un corazón realmente cerrado a Dios, cerrado a escuchar su voz y yo no dispongo tiempo para estar con Dios, entonces es difícil que Dios me hable de la manera que yo quiero que me hable. Pero mi marido, yo le decía, ¿qué opinas? Le decía de esta palabra que dice que cuando estaba Elías en la cueva, entonces vino la presencia de Dios y vino un terremoto y vino acá un viento, pero Dios estaba en el silbido apacible, le dije yo. ¿Pero qué opinas? Le dije, cuando se presentó ante Moisés en la zarza ardiente. Y él me dijo algo muy sabio, porque yo lo relacionaba más con el tema de que Dios también trabaja en el silencio, y es verdad. Pero después me vino esta pregunta y dije, entonces si Dios trabaja en los silencios, ¿por qué entonces se presentó en una zarza con Moisés? Entonces mi marido me decía, bueno, yo lo veo así, me dijo, cuando uno no conoce a Dios, entonces Dios se presenta en tu vida con poder, con gloria, como lo hizo con Moisés en la zarza ardiente. ¿Por qué? Porque tú no lo conoces y Él muestra su gloria, como cuando las personas llegan a Él y son sanados o son restaurados, ¿cierto? Él viene con gloria, con poder. En cambio, al profeta Elías era un profeta de Dios, no era una persona cualquiera, sino que era un profeta, un hombre de Dios, un hombre que tiene contacto directo, ¿cierto? Que trae los diseños de Dios a la tierra, que trae el mensaje a la tierra, obviamente en esos tiempos con mayor razón aún, donde la palabra de Dios estaba escribiendo, donde la Biblia estaba escribiendo. Entonces el profeta Elías ya lo conocía, y como ya lo conocía, Dios no tenía que hacer tanto alboroto, ¿cierto?, para poder ser escuchado por él, y entonces le habló en un silbido apacible. Y él lo veía de ese modo. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque Dios a cada uno de nosotros nos habla de diferente manera. Yo quizás puedo leer ese versículo en otra ocasión y Dios me va a hablar de otra perspectiva, me va a hablar de otra cosa. Y no estoy hablando de interpretación personal de la palabra, no estoy hablando de que yo voy a... Es importante que nosotros podamos entender el contexto siempre de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un contexto, tiene una historia, ¿cierto? Tiene un tiempo en el que se escribió y tiene autores, ¿cierto? La palabra de Dios tiene un montón de libros que forman ese libro tan hermoso que tenemos y que puede ser nuestra guía, pero si yo saco una palabra, un versículo de contexto, entonces yo voy a formar un pretexto.
que no es lo que no que realmente tenemos que hacer, sino que tenemos que entender el contexto de la historia para poder entender y tener una visión integral, para poder ser una persona que analiza bien su palabra y no malinterpretar la palabra de Dios. Bueno, siempre me voy para otro lado. Hoy día no sé qué me pasa, que ando muy despistada. Le mando un saludo también a cada uno de los que están conectados. Ahí envía corazones la pastora Yesenia, muy linda, gracias por los corazones. Me encanta cuando envían corazones, así que envíen nomás. Delfín a Pablaza igual está conectado, mi marido, y bueno, y todos los que están conectados les mando un saludo. Pongan sus comentarios nomás. Hagámoslo esto más didáctico. Yo generalmente no lo hago muy didáctico, pero hoy día siento que sí, que hay que hablar más cosas diferentes. Yo le decía a mi marido el otro día, me gusta que hablemos estos temas. El otro día cuando estuve con el pastor de Coquimbo, Pastor Ricardo, hablaron de la venida de Cristo. Me gusta que se hable de la venida de Cristo. El otro día estuvieron con el apóstol Ramiro y hablaron de las controversias de la religiosidad, de qué es lo que se cree, de juicio, de muchas cosas. Y yo le digo a mi marido, es tiempo de abrir la boca. Es tiempo de hablar temas que no se están hablando. El tema de declarar, de no declarar, de que si es bajo la voluntad de Dios, de la sanidad. Por ejemplo, de lo que pasó con Julio Melgar, que todos declararon sanidad, pero la voluntad de Dios fue que él se fuera al cielo, porque realmente es ganancia para nosotros morirnos, pero como seres humanos tenemos una mente tan limitada que no entendemos los propósitos divinos de Dios. Entonces, me gusta que en estos tiempos se estén hablando estos temas que no se hablan, que siempre se escucha hablar de lo mismo, ¿cierto? Que no es malo, porque el arrepentimiento, el perdón es algo que siempre hay que predicar, de que lleguemos al Señor. Pero hay temas que no se están hablando y que la iglesia está hambrienta y sedienta de poder escucharlos. Es importante que en estos tiempos podamos entender, tener entendimiento, como decía 2 de Pedro, añadir el entendimiento. Entonces, ustedes se imaginan, yo delante pensaba y hablando y orando con Dios le decía, Señor, uno de repente piensa que es casualidad cuando lee la palabra y dice, bueno, ya voy a los evangelios, ¿cierto? Y veo todos los milagros que hizo Jesús. Voy leyendo cuando sanó al endemoniado, cuando sanó cuando resucitó, ¿cierto? A Lázaro. Voy leyendo todos los milagros que hizo Cristo. Y cuando sanó a María Magdalena y le sacó los demonios, ¿cierto? Y uno dice, quizás iban pasando por ahí y Jesús hizo su milagro. Cuando la mujer tocó el borde del manto, que es una de las historias que más amo, porque me habla tanto de la fe, puedo entender la fe en esa historia, que ya lo he explicado en otras veces. Y cuando yo veo y leo la palabra de Dios, ¿cierto? Veo y de repente uno dice, esto fue casualidad, ellos iban pasando por ahí y Jesús hizo el milagro. Pero no, porque Dios es soberano, porque Dios sabe lo que hace, Él no hace algo por casualidad. Si en tu vida estás viviendo algo, no es una casualidad de la vida o del cosmos, como dicen algunos, que estés viviendo esta situación. Si estás viviendo un proceso en este momento, es porque así Dios lo quiere, o porque es la ley de la siembra y la cosecha. Quizás hemos hecho cosas que también han traído la cosecha, sea para bien o sea para mal, una consecuencia de nuestra vida. Pero no es casualidad que justo haya estado la mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años, ¿cierto? Allí, y que tocó el borde de Jesús. No es casualidad que haya estado Zaqueo, ¿cierto?, en el árbol, y no es casualidad que todos los que se encontraron con Cristo, así como nos hemos encontrado nosotros, no es casualidad. Dios tenía un propósito para cada uno de ellos, y también como lo tiene para nosotros. Entonces eso pensaba yo hoy día, decía, no, Señor, tú sabías quién era tal persona, tú los conocías, porque lo primero que tú haces al llegar a una persona es poder demostrar que tú siempre has estado con nosotros, que siempre has anhelado que lleguemos al arrepentimiento, que siempre has anhelado que estemos contigo. Entonces, no hay casualidad para Dios. Sea el proceso que estemos viviendo, no hay casualidad. Dice la pastora Yesenia, también me gusta, la palabra de Dios tiene muchas aristas, debemos lograr impregnarnos de todas ellas. Es verdad. Por eso es que es tan lindo de repente que yo, por ejemplo, escuche una prédica de la pastora Yesenia, de que escuche acá a tal pastor, o de que escuche al hermano, de que escuche a cualquier persona,
¿Por qué? Porque porque no es una competencia, no es una competencia de la que tengamos que competir, sino que Dios tiene para cada uno de nosotros una revelación especial, como la tuvo con el profeta Elías, como la tuvo con Moisés. Dios para cada uno de nosotros tiene esta revelación. Entonces, ¿a qué voy? Yo decido cada día, un ejemplo, amar a mi esposo. Yo decido cada día amarlo. Si yo no decidiera amarlo, entonces quizás me desenamoraría de él. Ni Dios lo quiere que fuera a pasar eso. Pero es lo mismo con Dios. Yo decido cada día amar a Dios. En estos tiempos, Dios se revela de diferentes maneras a través de la Biblia, ¿cierto? Se revela como Jehová, el que iba por delante de nosotros, que peleaba las guerras por nosotros. Se revela como el sanador, ¿cierto? Como nuestro Padre también, el cual podemos decir Abba Padre, sino que se revela de distintas maneras. Pero en este tiempo, y es algo que he repetido en este último tiempo, Dios está queriendo revelar como nuestro esposo. ¿Por qué? Porque como decían el otro día en el programa Con Confianza, mi marido, el pastor Ricardo de Coquimbo, esposo de la pastora Yesenia, ellos hablaban de la venida de Cristo y el pastor mencionaba, porque yo siempre, aunque no esté ahí, yo escucho, siempre lo repito. Yo de repente estoy con mi bebé porque es chiquitita, pero yo estoy escuchando todo lo que habla. Puedo escucharlo, lo escucho después la repetición. Y ellos decían que nosotros tenemos que anhelar la venida de Cristo. Y mi marido ponía un ejemplo y se le ocurrió ese ejemplo. Están buenos los ejemplos, me gustan. Se ocurrió el ejemplo de que era un grupo de pololos que recién se hizo, una pareja de pololos que recién hicieron pololo. Cayeron y decretaron cuarentena. Ellos volver a verse. Y es el mismo anhelo, decía Alexis, que tenemos que tener para poder esperar la venida de Cristo. Y es lo mismo. Dios en estos tiempos se está revelando como nuestro esposo. Yo con mi esposo tengo una intimidad que no tengo con nadie. Él conoce todo de mí. Y me conoce. De repente hasta yo ni hablo y pongo una cara y él ya sabe lo que yo quiero, si me enojé, si me molesté, si estoy feliz, si estoy contenta, si quiero algo, si estoy mañosa. De verdad. Es una intimidad integral que tengo yo que el esposo y la esposa tienen, es un conocimiento, es lo mismo que Dios quiere tener con nosotros. Él se quiere relacionar de tal forma con nosotros que yo pueda conocer todo también, todo lo de Él. Sabemos que hay misterios en la palabra de Dios, que no podemos tener el conocimiento de todo. A veces quisiéramos entender todo. Pero también esto es un sacrificio, un proceso de búsqueda. Si yo no me doy el tiempo de buscar a Dios, es imposible que Dios se pueda revelar a mi vida de otra manera. Hace muchos años atrás habían veces que yo, cuando no tocaba guitarra, me ponía a cantar nomás. Pero yo decía, mi marido trabajaba de noche en ese tiempo, vivíamos en Talca. Y yo decía, ya Señor, yo esta noche no me voy a parar de aquí hasta sentir tu presencia. Bueno, es un ejemplo de querer disponerse y de también poner y dar mi decisión de poder buscar a Dios y que Él se pueda revelar a mi vida. Pero tenemos que ser constantes si queremos que Dios nos hable, si queremos que Dios nos use, no para nuestra gloria, sino que para su gloria. Tenemos que ser constantes en todo lo que hacemos y también, como decía al principio, tenemos que poder reflejar los frutos del Espíritu Santo. Es importante. Una persona me puede decir, bueno, hermana Javi, o bueno, Javi, tú no agradas a los hombres. Bien, yo no agrado a los hombres, yo agrado a Dios, como decía el apóstol Pablo, porque si no, no sería digno de servirlo, de ser su siervo. Pero es importante que la gente pueda ver mis frutos. ¿Por qué lo digo? Porque luego pierden la credibilidad. Si tú tienes un mal testimonio, un ejemplo, no estoy hablando, como repetí al principio, no estoy hablando del testimonio que yo tenía antes de Cristo. Yo estoy hablando de cuando yo ya fui lavada, cuando yo fui rescatada y cuando Dios me lavó, me limpió y me llenó como hijo o hija y me selló con el Espíritu Santo. Yo estoy hablando de eso, cuando yo soy nueva criatura. Desde ahí en adelante es lo que cuenta. Si yo en ese proceso y en mi proceso ahora como cristiano estoy actuando mal, tengo mal testimonio, no sé, un ejemplo, me altero muy rápido, quizás le hable mal a una persona y
le hizo un desprecio, una estafa, quizás, no sé, estoy poniendo ejemplos. Y yo no guardo mi testimonio, entonces, bueno, ¿cómo van a poder ver reflejado Dios en mí si su palabra, Jesús decía, que vean vuestras obras para que cuando vean vuestras obras crean en vuestro Padre que está en el cielo? Es importante que podamos reflejar en todo tiempo a Dios, en todo lo que hacemos y cuidar nuestro testimonio. Si bien no somos perfectos, siempre va a pasar algo, pero ¿quién nos quita la boca? ¿Quién nos quita la disposición de poder ir y pedir perdón? De poder ir y decir, ¿sabes qué, hermano? Antes de ir a ofrendar, como dice la palabra, ¿sabes qué, hermano? Tengo algo contra ti. No me gusta esto de ti. Solucionémoslo. Quizás yo estoy equivocado, hablémoslo. Y luego darte un abrazo con el hermano y ya quedaste bien, tú sabes que cumpliste con Dios. No lo hagas para agradarte a ti, para estar bien tú, hácelo para agradar a Dios. Yo ayer ponía un ejemplo en Entre Mujeres, que hay cosas que de repente nosotros tenemos que luchar mucho con el orgullo, porque el orgullo es, yo creo que es el taller más grande donde el enemigo trabaja en el ser humano. Porque el orgullo, tenemos esa esencia, ¿cierto?, del pecado de Satanás. Cuando él pecó y fue orgulloso y quiso ser igual a Dios, tenemos como esa esencia, el ser humano, de ser orgulloso, de ser soberbio, de no querer dar nuestro brazo a torcer. Entonces, hay cosas con las que tenemos que luchar en nuestra vida y cada uno conoce, ¿cierto?, sus debilidades, sus fortalezas. Quizá hay personas que pueden pedir perdón al tiro, otras que les cuesta más perdonar algo que le hicieron. Pero si yo tengo a ver cómo lo digo, si yo tengo esa debilidad, entonces da el paso de fe y haz lo que tú no quieres hacer, pero lo que Dios sí quiere que tú hagas, que es ir y pedir perdón, o ir y mostrar el amor en tus obras, en tus hechos, en tus frutos. Dice la palabra de Dios, fe sin obras es muerta. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir esto? Que la salvación y el evangelio no es por obra, ¿cierto? Pero que también es un acto, efecto, consecuencia. Causa-efecto. Que es, yo digo, yo hablo, yo hago. Yo hablo, yo practico. La palabra en Santiago dice que seamos hacedores de la palabra de Dios y no tan solo oidores. Que no tenemos que ser hermanos, que tenemos que estar en la zona confort, ¿cierto? Donde nadie me molesta, donde yo me quedo aquí. No, yo me quedo aquí nomás porque los otros prediquen, que los otros perdonen. No, yo me quedo aquí con mi orgullo, no, yo soy así porque yo he escuchado siempre, yo soy así, a mí, algún día que el Señor me cambie, Él ya me conoce, yo soy así, listo. Y de verdad que a veces somos tan tercos las personas. Yo siempre me incluyo, ojo, no estoy criticando, somos tercos, porque todos hemos vivido procesos así. Y decimos, no, yo soy así, que nadie, algún día Dios me va a cambiar y ya, listo. Pero resulta que ¿dónde está ese corazón de David? ¿Vieron? David pecó. David hizo algo terrible que quizás ninguno de nosotros, o de repente uno dice, uy, yo no haría eso, soy mejor que David, yo no mataría a nadie, yo no mandaría a matar a nadie, soy mejor que David. Quizás algo extremo, ¿cierto?, del asesinato. Pero David pecó de tal manera que después se sintió, ¿cierto?, arrepentido. David pecó, pero ¿qué es lo que le agradaba a Dios de David? Era su corazón arrepentido, era esa disposición de arrepentirse, de humillarse, de decir, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué, aquí estoy. Y eso es lo que nos falta. En estos tiempos, quiero decir algo y me hago cargo, la pastora Yesenia dice, el testimonio es importante, hay que esforzarse y nos equivocamos y pedir perdón, es verdad. Y sabes que pedir perdón no te hace menor persona, al contrario, te engrandece, te da el valor, te da como persona. Equivocarse es de ser humano, el perdón, dice, es divino. Entonces, se me fue ahora lo que iba a decir. Pero bueno, es importante que en estos tiempos podamos doblegar nuestra vida a las cosas que Dios nos manda. Poder querer agradar a Dios más que agradar a las personas y de tener una disposición de corazón de decir, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, yo estoy en este error y voy a cambiarlo, pero no lo voy a cambiar para agradarme a mí misma, sino que voy a cambiarlo para agradar a Dios. Siempre digo, la diferencia entre Pedro y Judas es que los dos pecaron contra el Señor Jesucristo. Pedro
lo negó 3 veces, habiendo visto sus milagros, habiéndole dicho, no Señor, yo daría mi vida por ti. Y el Señor le dijo, no, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y lo negó 3 veces, por temor, por miedo. Y eso nos demuestra que somos seres humanos que a pesar de haber vivido quizás nuestra vida en Cristo, vamos a cometer errores en el camino. Dios tenga misericordia de nosotros, pero somos seres humanos. Y Judas también, que estuvo con él, ¿cierto? Viendo sus milagros, también pecó, lo traicionó. Entonces uno pone una balanza y dice, bueno, entonces Judas tiene peor pecado. Pero no, la diferencia está en que Pedro se arrepintió de corazón. En cambio Judas no, fue un remordimiento. Y esa es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde. Quiero saludar a todos los que se conectaron. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Dios les bendiga a cada uno de nosotros y Dios tiene cosas lindas para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito.